Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, buenas noches, Alexander, se te escucha. Ya, excelente. Un momento, por favor. Una ventana, eso de acá. ¿Se logra visualizar? Sí, sí se ve. Ya, excelente. Bien. Buenas noches, estimados colegas, amigos que están en el Meet. Es un placer poder dirigirme esta noche a ustedes y poder compartir un poco más de medicina a la vena. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexander Borja Castro, fui interno en el Hospital Nacional Sergio Bernales y también en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez en Comas por la Universidad San Juan Bautista. Y bueno, estoy aquí gracias a la colaboración de los chicos de Scora y CPAIS de la Asociación UPCJB. Muchas gracias, chicos. Y bueno, el tema que vamos a tocar esta noche corresponde a hiperplasia endometrial, ¿ok? Desde ya les informo que la finalidad de esta ponencia no es saturarlos de información necesaria, ¿ok? Por el contrario, es invitarlos a pensar y obviamente a apelar a su lógica para que puedan comprender mucho mejor ese tema. La ponencia también está orientada al enfoque NAM, ¿no? Que es el Examen Nacional de Medicina, examen el cual todos en algún momento, bueno, yo ya rendí y que bueno, ustedes, colegas, si están todavía en el camino, van a poder rendirlo muy pronto, seguro. Así que también está orientada a lo que un médico general debe saber sobre esta patología, así que relájense, prendan el ventilador que hace un calor tremendo y disfruten la ponencia. Ok, entonces hablamos rápidamente de los ítems, ¿no? Que se van a tocar esta noche. El tema de por sí es corto, así que traten de estar atentos que la información es puntual y necesaria. Bien, primero vayamos desde cero. ¿Qué es la hiperplasia endometrial? ¿Dónde se da? ¿O qué es el endometrio en el peor de los casos? Primero recordemos conceptos. El útero es un órgano pélvico, ¿ok? Que tiene tres capas, ¿verdad? La podemos observar en la imagen inferior derecha, estas capas de acá, ¿no? Que son tres, ¿no? La más externa, acá vamos a cambiarlo de azul. Bien, acá. Entonces, esta de acá, que sería la más externa, que es el perimetrio, la intermedia, que es el miometrio, y esta leve franja, ¿no? Que es el endometrio. Bien, hasta ahí estamos ubicados en espacio sobre qué es el endometrio. La capa que nos interesa hoy para esta ponencia es el endometrio, o sea, la capa más interna, ¿no? Esa capa es bueno, esta capa que vamos a observar en la primera imagen, en esto de acá, que vendría a ser esta línea delgada, ¿ok? Es básicamente esto, ¿verdad? Esta es la línea delgada. Y pasa un proceso de crecimiento llamado, valga la redundancia, crecimiento endometrial, que se da todos los meses en ciclos de 28 días más o menos y que obviamente también lo conocen como la menstruación, ¿verdad? A nivel imagenológico, el endometrio, mira, esta fina capa delgada de acá, la vamos a ver aquí, ¿ok? Esa fina capa delgada, acuérdate, mira, es bien delgada, que como separa al cuerpo del útero, como si los hubiese separado, porque todo esto es todo eso es el útero, por si no lo han notado, ¿ya? Ese es el endometrio, y es una fina capa delgada, ¿ok? Que vamos a observar en la ecografía. Entonces, si de por sí este tejido aumenta de tamaño, ¿qué diferencia hay con la hiperplasia? Y esta respuesta es simple. Si recordamos la definición de hiperplasia, hiperplasia significa aumento del tamaño de un tejido, ¿ok? Hasta ahí no hay diferencia, ¿ya? Igual, o sea, igual que el endometrio normal, que tiene una fase proliferativa, una fase secretora, donde el tejido va aumentando, ¿ya? Pero la hiperplasia es este crecimiento a costa del aumento de las células normales que lo forman, ¿ok? Eso es hiperplasia nada más, aumento de celularidad. En cualquier tejido, las células aumentan en cantidad, no en tamaño, en cantidad. Eso es hiperplasia, ¿ya? Entonces, desde ya te suelto un datito importante con respecto a esto. Si yo quiero hacer una ecografía, ¿ya? Porque es lo primero que sale acá en esta imagen, la ecografía, ¿verdad? Si yo quiero hacer una ecografía pensando en una hiperplasia endometrial, en una paciente joven que tiene este ciclo fisiológico normal de agrandamiento de endometrio, ¿me servirá o me servirá más en una posmenopáusica
que ya no debería tener este incremento en el endometrio, ¿no? Que ya no tiene supuestamente estos ciclos. Entonces, la respuesta obviamente va a ser que la ecografía sí nos iba a llegar a servir en las pacientes que son posmeno, ¿verdad? ¿Ya? Esos son datitos puntuales que según más adelante los vamos a volver a ver, pero desde ya quiero que entiendan este punto, ¿ok? Bien, vamos con algunas generalidades. ¿Por qué es importante el cáncer de endometrio? ¿Por qué no otros tipos de cánceres? Si tiene tres capas, ¿por qué no hay cáncer a nivel de perimetrio o de miometrio? ¿Por qué el endometrio? Es simple. La importancia del tema de hiperplasia endometrial en sí reside en la probabilidad de cáncer que esta da. El 80% de los cánceres de útero, ¿ya? Son endometrioides. Punto número uno y punto más importante. Significa que si nosotros no hacemos screening o test para ver cómo está ese tejido, si no lo medimos, si no sabemos cuál es el tamaño o los factores de riesgo, se nos va a escapar porque el mayor porcentaje de, de cánceres de útero son de endometrio. Siguiente. Más adelante vamos a ver cómo se clasifican, pero cuando nosotros hacemos el tema de la clasificación, la hiperplasia endometrial atípica, ¿ya? Para futuras referencias, HS, hiperplasia endometrial, ¿ya? La hiperplasia endometrial atípica, ¿ya? Que vamos a ver más adelante la clasificación, hasta en un 40%, hasta en un 40% puede terminar en cáncer de endometrio, ¿ya? Esto es bueno y es malo, es bueno y malo a la vez, ¿no? Malo si es que nunca lo detectas, bueno si es que lo has detectado, para eso sirven los screenings. Segundo, hablábamos de la fase secretora, de la fase proliferativa, del endometrio en la imagen anterior, ¿verdad? Entonces, no pretendo hacer mucho chamullo en la parte de fisiología normal, pero básicamente el endometrio crece con el estradiol y deja de crecer con la progesterona. Punto. ¿De qué nos sirve esto? ¿De qué me sirve esta información? Simple. Toda patología que aumenta la cantidad o aumenta la exposición de estrógenos, aumenta la probabilidad de hiperplasia de próstata. Y obviamente eso, un posterior cáncer. Porque si la hiperplasia la hiperplasia de endometrio, disculpen, es atípica, ya sabemos que esto nos lleva a 40% de probabilidad de hacer cáncer. ¿Ya? Entonces, toda patología, todo factor de riesgo que implique aumento o mayor exposición de estrógenos en la mujer, obviamente, va a aumentar el riesgo de tener hiperplasia endometrial y probable cáncer de endometrio. Por el otro lado, toda patología que disminuya la cantidad de progesterona, por ende, la cantidad de estradiol de estrógenos va a estar aumentada, hace el mismo efecto, ¿no? No hay mucha progesterona que eh, este, antagonice, ¿no? Esta actividad de los estrógenos, entonces va a ser un factor de riesgo también importante. Otro dato importante. Como dijimos antes, de las hiperplasias endometriales, las que tienen atipia, ¿ok? Las que tienen atipia, progresan o coexisten, mira, o coexisten con cáncer de endometrio. ¿Ya? Ese es un dato muy importante. Si encuentras en una biopsia paciente con atipia, no es, o sea, sí significa que estamos en un estadio previo a que sea un cáncer. Sin embargo, también pues cabe la probabilidad de que esté coexistiendo con un carcinoma endometrial. Dato importante que les vino en el examen, la mayor incidencia de hiperplasia con atipia, ¿ya? Porque mira, te das cuenta, atipia, en todo hasta ahorita en todo lo que hemos hablado, estamos hablando de hiperplasias atípicas, se presenta entre mayor edad. Mayor edad, 60 a 64 años, mayor probabilidad de que esta hiperplasia endometrial sea atípica. ¿Ya? Y bueno, la mayor hiperplasia sin atipia entre 50 y 54 años, ¿no? ¿Ok? Listo, entonces hablemos de clasificación. ¿Qué sucede con el tema de la clasificación? Existen dos clasificaciones, quizás una más importante que la otra, ¿ya? La primera, que es la que no nos importa tanto, que es la del sistema de neoplasia intraepitelial endometrial o denominado EIN, neoplasia intraepitelial endometrial.
Y la segunda, que es la más importante, que tuvo una versión original y una digievolución, que fue la de la OMS, ¿no? La OMS del 94 y la OMS del 2014. ¿Cuál es la diferencia entre esta a pasar a esta? Simple. En el 94 la OMS, cuando sacó la clasificación para las hiperplasias endometriales, coincidió en esto: hiperplasia de endometrio normal, hasta ahí no hay dudas, ¿ya? Pues, ojo que cuando hablamos de un endometrio normal, si es que fuese en una paciente joven, también estamos hablando del endometrio en fase secretora y proliferativa, porque es parte del ciclo fisiológico normal, ¿ya? Y también coincidieron en cáncer de endometrio. O sea, la parte uno, la parte inicial y final no ha cambiado. El problema viene en las del medio, ¿ok? Que para la OMS habían hiperplasias simples y complejas, sin atipia, sin atipia, y simples y complejas con atipia. ¿Ya? Y esto generaba una confusión entre la sociedad. Entonces, ya para el 2014, OMS dice, ya mucha tontería, vamos a hacer una sola clasificación simple. O no tiene tipia o tiene tipia. Punto. ¿Ya? Entonces, la clasificación es fácil, actualmente es fácil. O tienes un endometrio normal, o tienes un endometrio aumentado, pero sin atipia, tienes un endometrio aumentado, pero con atipia, y tienes un cáncer. Punto. Son 4 estadios, no es difícil de memorizar. ¿Ya? Entonces, recordemos rápidamente la parte histológica, como dijimos. Estas dos de acá, que recordamos, el endometrio proliferativo y el endometrio secretor, son las dos imágenes que vimos, son parte de la fase normal del ciclo del endometrio, ¿verdad? Rápidamente, ¿qué podemos observar acá? Las dos imágenes superiores, mm, por normas generales, sabemos que a nivel histológico, toda imagen histológica conserva cierta arquitectura, cierta estructura, cierto orden, cierto patrón, que posteriormente, entre más se acerque a la malignidad, ¿ok? Más se distorsiona la arquitectura, más asimétrico se ve, más desordenado, ¿ok? Por él, obviamente, las neoplasias son crecimientos descontrolados, ¿verdad? Entonces se va perdiendo esta arquitectura. Mientras que al lado, por ejemplo, de abajo, vemos, por ejemplo, acá en la parte de abajo a la izquierda, en esta imagen de acá, vemos que sí, efectivamente hay un aumento de celularidad, ¿ok? En comparación a las otras dos imágenes superiores. Sin embargo, o sea, esto ya sería una hiperplasia, ¿verdad? Un aumento de celularidad, ya tenemos una hiperplasia. Sin embargo, aún esta hiperplasia conserva cierta arquitectura, ¿ya? O sea, aumenta la solidaridad, pero la arquitectura todavía está presente, entonces acá no hay mucho problema. El problema suscita donde acá, donde hay un aumento de celularidad, o no, vemos un aumento de la celularidad y ya existe el apiñamiento. ¿Qué significa? Que las células crecen tan rápido que una se sobrepone a otra, las glándulas igual, unas glándulas encima de otras no se terminan de formar, y obviamente aumento de celularidad descontrolada distorsiona la arquitectura y ya da signos de malignidad. Básicamente lo que quería que vean en esta imagen es que reconocieran que esto de acá no es igual a esto de acá, obviamente, ni a esto de acá. ¿Ya? No es igual. A eso se refiere con la parte histológica. Y eso es lo que se busca básicamente al momento de biopsiar, ¿no? Este tipo de estructuras. Hablemos de los factores de riesgo, que en sí ya los resumimos en la parte de generalidades, donde dijimos que habíamos resumido la mayor, básicamente toda la exposición. Los factores de riesgo como tal son aquellos que aumentan la cantidad de estrógeno o el mayor tiempo de exposición a este. ¿Ok? Entonces, la terapia con estrógeno sin oposición, ¿ya? Pero doctor, ¿a quién le damos estrógenos? Fácil. Si en una paciente, ¿ya? Tiene menopausia temprana o precoz, que esto se define como la aparición de la menopausia, ya sabemos que la menopausia es que no haya menstruación por 12 meses, ¿ok? Que aparezca esto antes de los 40 años. Otras literaturas hablan antes de los 45, más o menos en esa edad. ¿Ya? En esas pacientes, que son
jóvenes para la edad a las cuales les apareció la menopausia, se les da terapia con reemplazo hormonal, ¿ok? Se les da terapia con reemplazo hormonal, con estrógenos, ¿ya? Sin embargo, si es que a esta paciente no se le agrega una hormona opositora, como la progesterona, esta terapia de reemplazo hormonal, de reemplazo hormonal aumenta el riesgo hasta en 10 veces, hasta en 10 veces, ¿ya? Y obviamente este aumento de riesgo de hiperplasia hasta en 10 veces te puede llevar a un posterior cáncer. O sea, estás condenando a esta paciente con la terapia del reemplazo hormonal a que en el futuro pueda hacer cáncer. Y así es que no utilizas una terapia de hormonal combinada, ¿no? Otro, la terapia con tamoxifeno. ¿Ya? Porque esto también ha sido preguntado en algunos bancos. El tamoxifeno como tal es un modulador selectivo del receptor de estrógeno. ¿De qué me sirve saber eso? Como es un modulador selectivo, ¿ya? Selecciona dónde, ¿ya? Y bloquea el estrógeno en mama, ¿ok? O sea, lo utilizan generalmente cuando hay los cánceres de mama, que son cánceres también hormonales, donde el estrógeno también es una hormona dependiente, ¿ya? Este tamoxifeno bloquea los estrógenos en mama, sin embargo, tiene acción agonista en el útero, ¿ok? Entonces, por ahí, chicos, su micro, por favor. Ya, gracias. Entonces, las pacientes que generalmente tienen esta terapia con tamoxifeno tienen mucho mayor riesgo de tener hiperplasia endometrial y obviamente futuro cáncer de endometrio. Ya, ahí va el segundo factor de riesgo. Un aumento de la exposición a estrógenos, como dijimos, ¿no? Tanto el primero como el segundo. La menarquia temprana. Obviamente la menarquia temprana, la menopausia tardía, la nuliparidad son factores de riesgo que son por aumento de exposición a estrógenos. No hay mucho que recordar, no hay mucha ciencia ahí. Otro factor de riesgo es la anovulación crónica. Se define como el cese de la ovulación en un periodo mayor de 6 meses. ¿Dónde encontramos anovulación crónica? En pacientes con SOP. En pacientes con SOP, ¿no? Con síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Entonces, igual, mayor exposición a estrógenos. La obesidad, que también es un factor de riesgo, recordemos que la obesidad convierte los andrógenos en estrógenos, ¿ok? Entonces el tejido adiposo tiene esta función por medio de la aromatasa, ¿verdad? Por medio de la aromatasa, ¿ya? Ese dato, recuérdenlo muy bien, porque les va a ayudar a entender algunas patologías en el cual eh, esta enzima es factor protector o puede ser factor de riesgo, ¿ya? Otros factores que han estado muy relacionados, que no preguntan mucho, pero sin embargo son muy importantes, son dos síndromes puntuales. El síndrome de Lynch, que te lleva a un riesgo de 13 a 71% de padecer hiperplasia endometrial, ya hasta 71%. Estamos hablando de 7 de cada 10 mujeres con síndrome de Lynch, por el cual estamos obligados a hacer una biopsia de screening, ¿ya? Una biopsia para el diagnóstico precoz de la hiperplasia endometrial y evitar el cáncer. Y el síndrome de Coden, ¿ya? Que también tiene hasta un más o menos 30%, ¿verdad? De riesgo de por vida de ser hiperplasia endometrial, ¿ya? Entonces, estas dos enfermedades anteceden en mucha probabilidad la aparición de la hiperplasia endometrial. ¿Ya? ¿Cómo te viene entonces una paciente con hiperplasia endometrial? Ahí está enorme, está en amarillo, con letras rojas, grande, con sangrado uterino normal. Sangrado uterino normal definido como hipermenorrea mayor de 80 cc, ¿ok? Metorragia que dure mayor de 7 días o polimenorrea que tenga episodios muy frecuentes, ¿no? Menos de 21 días, ¿ya? Esa es la clínica. Mayormente te van a venir por eso. Si esto le asocias la edad, ya tienes básicamente una sospecha muy fuerte.
¿ya? Porque recordemos que en 60-64, hasta a partir de los 55 incluso aparece con mucha más frecuencia el diagnóstico de hiperplasia endometrial, ya sea con o sin atipia. Y entre más de 60 ya es más probable que sea con atipia, ¿verdad? Otras formas en las cuales te puede venir una paciente, porque la paciente solamente va a venir con sangrado, ¿ah? Ya vamos a ver si en el examen físico en el laboratorio encontramos algo. Es la citología cervical, el famoso Papa Nicolau, ¿verdad? Recordemos que el Papa Nicolau lo que trata de ver, que es de otro tema, ¿ya? Porque este es cáncer, este es hiperplasia endometrial y futuro cáncer de endometrio. El Papa Nicolau trata de ver el cáncer de cervix, ¿verdad? Entonces la citología cervical ve básicamente o reconoce, el Papa Nicolau informa dos tipos de celularidad. Las de las células escamosas, ya si estuvieron en la ponencia pasada de cáncer de cuello uterino, que también di, sabrán esto, que son o células escamosas o son células glandulares. El 99% de papanicolaos reporta células escamosas, el ASC, el SIL, el ASC-High, ¿no? Pero hay un 1% de las citologías cervicales de estos papanicolaos que se reportan como ASC. ASC significa eh, célula escamosa atípica. ¿Ya? Y el AGC, que sería célula glandular atípica. Ese es el otro 1% que reporta el Papa Nicolau, que lo encuentran en cervix. Tú dirás, ¿qué hace una glándula, probablemente endometrial, en cervix? ¿No? Que sí es posible, ¿ya? Sin embargo, lo que es mucho más probable es que ese 1% que hayas encontrado no sea de cervix, sino que sea un cáncer de endometrio, ¿ok? Una hiperplasia endometrial, un probable cáncer de endometrio, que ya haya avanzado de endometrio, o sea, de la parte dentro del útero, hacia el cuello de la vagina, ¿ya? Entonces, son de muy mal pronóstico. Encontrar eso es muy mal pronóstico, ¿ok? Entonces, ves básicamente eso, podemos encontrarlo en ese aspecto. O incidentales, ¿no? Una mujer que vino por una ecografía, ¿no? Una eco-TV por X motivos, se le hace la eco-TV y se encuentra un endometrio engrosado, ¿no? Acá rápidamente volvemos hoy día salimos ecografistas. Acá rápidamente, como vemos el cuerpo del útero, ¿verdad? El cuerpo del útero. Y acá, delgado, vemos el endometrio, ¿verdad? El endometrio, el endometrio, esa línea delgada. A cambio acá, mira, por si no lo ves, vamos a tratar de cambiarle acá. Acá, ¿listo? Acá. Acá si no ves, acá está el cuerpo del útero. Y lo que debería ser una línea delgada, ¿verdad? Vemos que no es una línea delgada. Vemos un endometrio engrosado, ¿verdad? Entonces, encontramos ese hallazgo incidental. La paciente vino por su eco-TV por X motivo y se le encontró el endometrio engrosado, ¿verdad? Eso también puede ser una presentación clínica en la cual este puede llegar. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ya la paciente viene, ¿no? Tú sospechas de hiperplasia endometrial, le haces examen físico, no hay nada. Le pides exámenes de laboratorio, por ahí anemia, ¿ya? Le pides imágenes y como dijimos, si viene por sangrado, a toda mujer se le hará biopsia solamente porque vino por hemorragia uterina normal. No, eso tiene sus criterios que ya los vamos a ver ahorita. Pero en sí el diagnóstico se hace con biopsia. Tú para hablar de hiperplasia endometrial, que es aumento de la celularidad, lo vas a hacer con bajo el microscopio, ¿verdad? Y para eso, bueno, hay técnicas de recolección, ¿no? Pues ahí pues, puedes obtenerlo de una muestra de histerectomía o dilatas, ingresas y haces un curetaje, ¿no? Haces la excisión de un pedazo de endometrio que lo llevas al final también al, al microscopio. El diagnóstico es biopsia, no hay más, biopsia, ¿ya? Entonces, ¿qué mujeres deben someterse a una biopsia si es que hay riesgo de hiperplasia endometrial? Y acá vemos. Principalmente quiero que recuerdes tres. Y tienen que ver con antes de la menopausia, durante o alrededor de la menopausia y después de la menopausia. ¿Ya? La más importante y la que siempre viene cantado en los exámenes, recordemos que el ENAM es un examen puntual, no se presta a dudas, no suele prestarse a dudas, es muy raro. ¿Ya? Y te pone paciente posmenopáusica que sangra. Paciente posmenopáusica que sangra es cáncer hasta que se demuestre lo contrario o por lo menos una hiperplasia endometrial. ¿Ok? Entonces, toda paciente, esta premisa es importante, ¿ah? Toda paciente posmenopáusica que sangra se va a biopsia.
toda paciente posmenopáusica que sangra se va a biopsia. Esa paciente ya pasó ya sus ciclos donde sangraba ya normalmente. No debería, ¿ya? Y obviamente porque dijimos que entre más años, más probabilidad de que la hiperplasia sea con atipias y futuro cáncer. Eso es después de la menopausia. Durante o perimenopáusica, en una paciente que todavía es ovulatoria, que todavía ovula, ¿no? Haremos biopsia si es que, ese es el punto del medio, si es que tiene, uy, ¿dónde está? Aquí, ya está. Aquí, si es que tiene sangrado frecuente. Sangrado frecuente, ¿qué significa? Que cumpla lo que dijimos en la parte de arriba, ¿no? Paciente perimenopáusica, más o menos 45 años, acerca, y que tenga lo que dijimos arriba, ¿verdad? De sangrado uterino normal, una hipermenorrea mayor de 80 cc, metrorragia más de 7 días, o polimenorrea que este evento ocurra cada 21 días, ¿no? Entonces, en esa paciente que frecuentemente tiene ese problema, también es criterio para que se biopsie. Entonces, hasta ahí. Toda paciente posmeno se biopsia. Toda paciente perimenopáusica con hemorragia uterina normal frecuente se biopsia. ¿Ya? Y toda paciente menor de 45 años, si es que obviamente tiene el sangrado y tiene factores de riesgo, que son los que ya hablamos, ¿verdad? Como la terapia de reemplazo hormonal sin oposición, terapias con tamoxifeno, menarques temprana, nulliparidad, nivelación crónica. Si tiene factores de riesgo y es menor de 45 años, también se va a biopsia, ¿ya? Entonces son esos tres puntos importantes que quiero que recuerdes, son toda paciente posmenopáusica que sangra, toda paciente perimenopáusica con sangrado muy frecuente y toda paciente menor de 45 años con factores de riesgo. Esos tres casos puntuales se biopsian, ¿ya? Otros escenarios serían las pacientes premenopáusicas, ya que tienen una anovulación crónica, obviamente eso definido por un periodo de 6 meses o más, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente abajo, ¿no? Como dijimos, en el Papa Nicolau puede haber AGC, ¿no? Que son células glandulares atípicas, ¿no? Ya sabemos que eso es un mal pronóstico, que nos hace sospechar en el Papa Nicolau, que es un estudio de cuello de cervix, que nos salgan células glandulares de endometrio, significa que ese cáncer, ya esa neoplasia, se ha movido desde el endometrio y ya está alcanzando el cuello uterino. Y por eso ha salido eso en el Papa. ¿Ok? Entonces, eso es mal pronóstico. La ecografía, como dijimos, ¿me servirá realmente la ecografía? ¿Servirá realmente la ecografía? Ya sabemos que en pacientes premeno, ¿ya? No me sirve. En la posmeno, sí me sirve, porque ya no debería tener esa hiperplasia, ¿verdad? En las premeno están dentro de su ciclo fisiológico, así que no te sirve, no es muy indicativo, ¿verdad? Vas a ver, tienes que ver ya otra vez te traigo una imagen acá, igualito, así una fina línea. Esto obviamente se tiene que medir, ¿no? Pero como no vas a pedir, porque ya te lo dije hoy día, esta noche te estás llevando eso, que no vas a pedir una ecografía en una paciente premenopáusica para hacer el diagnóstico de hiperplasia endometrial, ¿verdad? No vas a hacer eso, no tiene nada que ver, porque hiperplasia ni siquiera es el aumento de tamaño, pero a costa de la celularidad, ¿ya? Así que solamente el aumento de tamaño no te hace el diagnóstico. Pero si es que fuese una posmeno, y haga cuentas, ¿no? El cuerpo del útero, hay que chueco, ¿no? Y esto que debería ser una línea delgada, está recontra engrosado, cuando ella no debería tener engrosamiento endometrial, obviamente te sirve. Paciente posmenopáusica que se encuentra un endometrio así no sangre, se va a biopsia, ¿ya? Se va a biopsia. Es un criterio inmediato, se va a biopsia. Punto. ¿Listo? Entonces, para terminar, vamos a hablar rápidamente del tratamiento, que no es difícil, ¿ya? No es difícil. Sin embargo, el tratamiento, o sea, puntualmente para el médico general y para el interno de medicina que va a dar el ENAM, el tratamiento es puntual. En la vida real, obviamente, es mucho más complejo, pero es puntual. Si encontramos una hiperplasia endometrial sin atipia, ¿ya?
para los cuales se ha visto que la progresión a cáncer es menor al 10% en estudios hasta 20 años, el tratamiento de elección va a ser progestágenos. ¿Cuál de ellos? La medroxiprogesterona. La medroxiprogesterona. Ya es el tratamiento de elección, no progresan a cáncer, achicamos disminuimos ese crecimiento y listo, la paciente va bien. Muy bien. Es el tratamiento de elección, así lo vas a encontrar en UpToDate. El problema es cuando tiene atipia. Cuando tiene atipia, ya la progresión a cáncer endometrial, como dijimos, es hasta 40% en estudios de 20 años. O sea, es 4 de cada 10 mujeres. Yo creo que nadie se quiere jugar con esa probabilidad siendo tan alta. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de elección es histerectomía. ¿Ya? Histerectomía, si es que tiene atipia. Si es que tiene atipia, histerectomía, punto. No hay más. Ahora, en la vida real, a una mujer relativamente joven, 35 años, que sale hiperplasia endometrial con atipia, que tiene deseos de fertilidad, tiene deseos de tener hijos, no tiene ningún hijo, tú le dices histerectomía y obviamente te va a decir que no. Obviamente te va a decir que no, doctor, tiene que haber una otra probabilidad. Entonces, en la vida real, el tratamiento no es así, depende de varios factores, deseo de fertilidad, cuál es el tipo, ¿ok? El tipo, si es con o sin atipia, y de la edad de la paciente. También hay otros muchos factores más que esto obviamente ya lo ve el ginecólogo, ¿no? Como médico especialista. Pero para nosotros, médicos generales, el tratamiento es puntual. Progestágeno si es que no hay atipia para reducir el tamaño de la hiperplasia y histerectomía si es que ya hay atipia. Es el tratamiento de elección porque hasta en un 40% progresa a cáncer de endometrio. ¿Ok? Entonces, bueno, en cortas, en cortas palabras, básicamente eso ha sido el tema de hiperplasia endometrial. Vamos a proceder a la resolución de preguntas. Creo que les van a dejar un tiempo para que puedan responder el post-test, ¿ok? Y después resolvemos las preguntas y tengo una por ahí que no es un tema muy tocado en el ENAM, pero sí viene, ¿ya? Así que por ahí tengo una preguntita tipo ENAM. Así que muchas gracias muchachos de SOCIEN, de CPAIS, de SCORA y a los que están presentes en la ponencia. Espero que les haya servido y se hayan podido llevar los datos claves de la hiperplasia endometrial. Ha sido un gusto y bueno, esperemos el post-test. A ver. Hola, hola. Sí, ¿no te escuché? ¿Qué me dijiste? Ya, el síndrome de Lynch como tal, bueno, como sabemos, síndrome es un conjunto de características, ¿no? Es un trastorno como de forma hereditaria, ¿ya? Es un síndrome familiar. ¿Qué hace que básicamente las personas tengan un mayor riesgo de tener ciertos cánceres? ¿Ok? Generalmente los cánceres que están asociados al síndrome de Lynch, principalmente es el colorectal, ¿ya? Sin embargo, como vimos acá en la ponencia, es un factor de riesgo, o sea, no es un predisponente, pero sí condiciona a la aparición de hiperplasia endometrial y obviamente con atipia, con futuro cáncer de endometrio hasta en un 71%. Estamos hablando de 7 de cada 10 mujeres con síndrome de Lynch eh, que tienen esta patología, ¿ok?
tienen un riesgo de padecer hiperplasia endometrial. Así que en estas pacientes, como dijimos, es importante, es imperativo, aún así no esté sangrando, se tenga que hacer periódicamente su screening para detectar la hiperplasia endometrial, ¿ya? Porque probablemente esta paciente termine en cáncer. O sea, de por sí tiene el riesgo, mayor riesgo para cáncer, así que es importante hacer el screening. Espero haber respondido bien a su pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por el chat o por, o por acá? ¿Podrían prender su micro? Listo, chicos, como nadie tiene una pregunta y eso es todo, quería agradecerle de parte de la familia Escora también al doctor Alex Borja por el tiempo que se ha dado por enseñarnos sobre hiperplasia endometrial. Y antes de terminar con la ponencia, quería pedirles a los chicos si podrían prender sus cámaras o mandar corazoncitos para tomar una foto, por favor. Sí, claro. Ya. Uy, sí, justo había hablado, no sabía que era con cámara. Ahorita estoy en mi PC de escritorio, no cuento con la cámara. Y sí, había hablado con eso. Deben disculpas de caso. Listo, los demás chicos, por favor, los que podrían prender o mandar corazones para tomar la foto. Voy a contar hasta 3, ¿sí? Para tomar la foto. 1, 2, 3.